Bueno, efectivamente, esta ley va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos y va también contra el juramento hipocrático. Yo creo que además, como se ha comentado, es particularmente triste que se aproveche una situación de pandemia en la cual la sociedad no se puede manifestar y además sin hacer ningún tipo de diálogo ni debate, y más con las profesiones, en concreto los médicos, que nos viene a afectar directamente, pues me parece triste que se aproveche esta situación para sacar esta ley. Y además es particularmente importante el que en España no tenemos unos cuidados paliativos bien desarrollados y por lo tanto tenemos a muchos pacientes que están sufriendo porque no les tratamos sus síntomas de forma adecuada. Por lo tanto, en vez de impulsar una ley de cuidados paliativos que permitiría paliar el sufrimiento de estos pacientes, la única alternativa que se les va a dar es matarles. Me parece que es algo totalmente inaceptable. Hay una cosa que sí me interesa que usted me confirme y sobre todo nos comente, doctor Martínez Selles. Se dice que la experiencia de los pocos países donde se ha legalizado la eutanasia nos dice que esta incita a la muerte a los más débiles. Al otorgar este supuesto derecho, la persona que se experimenta como una carga para la familia y un peso social se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esa dirección. Esto es un dato objetivo, ¿verdad? Desde luego. Lo primero que creo que es importante destacar es que hay muy pocos países que tengan la eutanasia legalizada. Yo creo que eso ya es un motivo para reflexión. De hecho, en Europa solo se permite la eutanasia en el Benelux. Y si nos cogemos a todo el mundo, solo hay 2 países más que son Canadá y Colombia. Con lo cual, pues habrá que pensar por qué esta situación pues es tan excepcional. Y por otro lado, en esos países lo que se ha visto es la pendiente resbaladiza, es decir, que se empiezan con unos supuestos muy concretos, pero a medida que va pasando el tiempo se van alargando esos supuestos. Y hoy en día en Holanda pues se realiza eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales, es decir, se está haciendo eutanasia a enfermos que ya por su misma condición clínica ni siquiera pueden pedirla, ¿no? Y luego creo que también es importante lo que se ha comentado, que aunque muchas veces la eutanasia se defiende desde el punto de vista de la autonomía, lo que sabemos es que acaba precisamente retirando la autonomía de los pacientes y sobre todo de aquellos pacientes más débiles que están en una peor situación socioeconómica y que efectivamente muchos de ellos pues bajo estas leyes están presionados, pueden llegar a sentirse una carga para la sociedad o incluso una carga para su familia y simplemente para dejar de ser esta carga pues acaban estando presionados a solicitar la eutanasia, lo cual pues me parece muy grave. Y además a los médicos nos preocupa de forma además más específica porque la eutanasia rompe la relación de confianza médico-paciente. Es decir, hoy en día en España cuando un paciente va a un centro de salud o a un hospital sabe que los médicos van a hacer lo que es mejor para él y por lo tanto va con total confianza. Y vamos a perder esta confianza tanto en los médicos como en todo el sistema sanitario. Doctor, estaba usted hablando de los cuidados paliativos. Nos gustaría que nos contara, que nos explicara, para también muchos espectadores que nos están viendo, qué representan estos cuidados paliativos en la vida de un enfermo terminal, un enfermo que tiene graves dolores, ese acompañamiento integral. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, los cuidados paliativos básicamente es lo contrario de la eutanasia. La eutanasia es cuando un paciente está sufriendo, la única alternativa que se le da es matar a ese paciente. Los cuidados paliativos es precisamente implementar los tratamientos, las medidas para que ese paciente no sufra. Es decir, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, serían todas las medidas destinadas a controlar el sufrimiento. No solo el sufrimiento físico, que puede ser el dolor, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, que por supuesto que hay que controlar esos síntomas, pero también es muy importante pues que sea un cuidado global. También tenemos que buscar el paliar sufrimientos que pueda haber a nivel psicológico o incluso a nivel espiritual. Y la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que es importante que estos cuidados paliativos se inicien de forma precoz
en los pacientes con enfermedades avanzadas, es decir, no deben ser cuidados moribundos. Lo que debemos intentar es implementar estos cuidados para que en los últimos meses de vida de estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Y lo que es triste es que en España solo tenemos 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, cuando lo que se recomienda es 2, es decir, no llegamos siquiera a la mitad. Esto lo que significa es que hay muchos pacientes que están sufriendo porque no se les da un tratamiento adecuado. En vez de implementar estos tratamientos, pues la alternativa que va a dar el gobierno es matar a estos pacientes. Esto a mí me parece inaceptable. Por eso le pregunto, señor Martínez Seyes, doctor, ¿por qué el gobierno apuesta por una ley de eutanasia y no por una ley de cuidados paliativos para fomentar precisamente, de una forma, en fin, muy acreditada, contundente, la inversión pública en esos cuidados paliativos en todos los hospitales de España? Porque en un gobierno que se distingue por su agenda social, precisamente aquí estamos hablando de algo que provoca una enorme desigualdad. Aquellos que pueden se pagarán sus cuidados paliativos en los hospitales con su bolsillo y por lo menos tendrán una muerte, en fin, menos dura, y aquellos que no puedan pagarlo, pues evidentemente serán objeto de la eutanasia. Tendrán siempre la espada de Damocles encima. ¿Es así o no? Totalmente. Y la verdad es que cuesta creer que se intente vender la eutanasia como progresista o de izquierdas. Es algo que yo no lo entiendo. Precisamente la eutanasia va a suponer un enorme recorte en las prestaciones sanitarias. De hecho, es interesante que hace un par de años, cuando se intentó aprobar en Portugal una ley similar a esta, el Partido Comunista vetó la ley, o sea, votó en contra, precisamente porque veían este riesgo. Y es, como bien ha dicho, una persona con una buena situación económica, pues ya se encargará de ir a una clínica privada, y en esa clínica privada, pues bueno, le darán los cuidados y vivirá todo el tiempo que tenga que vivir. Y precisamente la eutanasia a mí me parece particularmente peligrosa para las personas más desfavorecidas y para los pacientes más débiles. Y por lo tanto, me cuesta creer que se vaya a aprobar esta ley de eutanasia y encima diciendo que es un avance, que es un progreso, cuando es un retroceso enorme y, como he dicho, va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España. ¿Es una cuestión económica, doctor Martínez Seyes, el no apostar por una ley de cuidados paliativos extensa y completa en toda España? Claro, yo no me atrevería a decir que los partidarios de la eutanasia defienden la eutanasia exclusivamente por motivos económicos. No me atrevería a decir eso. Ahora, es indudable que en España estamos viviendo un verdadero suicidio demográfico. Se prevé que en menos de 20 años seamos el país más envejecido del mundo y, lógicamente, esto significa que cada vez tenemos más ancianos y que están cobrando pensiones y además que necesitan muchos de ellos cuidados médicos. Con lo cual es una situación un poco insostenible. Aquí hay una alternativa que es promover la natalidad, que claramente esto no se está haciendo, y bueno, parece que se está apostando por otra vía que es indudable que también va a tener unas repercusiones económicas. Es decir, si yo mato a un paciente que, como digo, la mayoría están cobrando pensiones y además necesitan unos cuidados médicos que son costosos, pues esto es indudable que tiene una repercusión económica, ¿no? Lo que me parece difícil de entender es que no se vea esto como un recorte del sistema sanitario.